Señores, estamos a un par de días de que se conmemoren los 25 años desde el triunfo del no. Recuerdo haber tenido, si no me equivoco, 17, 18 años para aquella fecha. Entiendo que somos contemporáneos, ¿ah? ¿Cómo vivieron aquella fecha y qué significa, en el caso suyo, señor Castiglione, la conmemoración de los 25 años de aquel hecho? No recuerdo exactamente, también tenía 16, 17 años, el año 89, en el cual empezamos a cambiar todo este sistema democrático en el país. Sin duda un momento importante, interesante, o sea, romper con un pasado que fue tal vez tan oscuro en ciertos aspectos, creo que sin duda es un avance interesante. Cuando tú me hablas del 5 de octubre se me aparecen grandes nombres en mi mente, se me aparece Patricio Aylwin, don Gabriel Valdés, el mismo senador Saldívar, Ricardo Lagos, etcétera, un sinfín de personas históricas que realmente son admirables, que lograron que la democracia por fin pudiese gobernar en este país, donde en ese momento eran sin duda las personas similares a los antiguos griegos y romanos, donde eran los sabios, los grandes sabios quienes gobernaban. Se me viene un sentimiento muy importante, muy interesante, muy alegre también de recordar ese momento donde sin duda 25 años esta democracia ha cambiado bastante. Pero esos personajes que se le vienen a la memoria, algunos de ellos son sindicados como también corresponsables del golpe militar, porque en algún momento lo pidieron. Mira, hay cuestionamientos también. Recordemos que el país vivía un momento bastante complejo en los años 70, 73 específicamente. Creo que sin duda hay cuestionamientos claramente directos hasta algunos de estos personajes que te mencioné y otros también que no voy a nombrar. Pero el caso del senador Valdés, históricamente también recordemos que ha sido un personaje muy importante y jugó un rol preponderante como mediador entre el gobierno militar y los actuales demócratas del país, que impulsaron también en cierta medida un recambio generacional. Ellos, si bien es cierto, en algún momento alguien, más de uno, pidió el golpe de Estado, pidieron un golpe de Estado, pero no pidieron que ocurrieran las atrocidades que fueron generadas también con este golpe de Estado. Recordemos que perder la democracia en cualquier parte del mundo es algo realmente deplorable. Sin duda volver a recuperarla también, el gesto que ellos hicieron en poder recuperar la democracia en este contexto dentro de los años 90 fue muy importante. Hoy en día el éxito del país también, recordemos que hoy tenemos un gobierno de Piñera donde sin ir más al caso, fueron ellos mismos los que hicieron el golpe de Estado y actualmente no quiero entrar a los hechos consumados, pero las mismas personajes que estaban en el penal Cordillera, vemos lo que ha terminado esta catástrofe. Un punto que vamos... Y que está ligado precisamente a toda esta secuela de hechos. Entonces, son hechos bastante complejos y que solamente la historia los va a aclarar. Un punto en el que vamos a entrar más en detalle enseguida, pero también le quiero preguntar al señor Hernández, ¿cómo vive usted la conmemoración de estos 25 años? ¿Tuvo participación usted en la campaña del no? Bueno, yo era un poquito más joven que ustedes, 15 años aproximadamente, pero sí tengo muy gratos recuerdos de ese momento, porque primero que nada me tocó ver cómo la gente se organizaba en las poblaciones, en el campo particularmente, para ir a votar primero que nada. Yo siempre recuerdo la franja electoral, que uno se queda hasta las 12 de la noche esperando la franja electoral del no. Y para qué decir esa canción tan emotiva que era de la franja del no, ¿verdad? Que la alegría ya viene, y yo creo que hasta el día de hoy a muchos nos emociona escuchar esa canción. Y como al día de hoy muchos están esperando todavía que llegue la alegría. Pero yo creo que la alegría, si bien no ha llegado en plenitud para todos, porque es difícil, había muchas necesidades. Yo recuerdo siempre el primer proyecto de ley que firmó el presidente Aylwin cuando asumió la presidencia, dice relación con el de financiamiento en la salud pública. Fíjate que en esa época ni siquiera sábana había en el hospital. Hoy día uno se preguntará, pero ¿cómo? Es así. Era la realidad. Entonces, después de tantos años en que no hubo inversión en muchas áreas, por qué decir en salud, por darte un ejemplo, tampoco se hizo grandes inversiones en educación, excepto lo que hacían los privados con las universidades privadas, pero en la área pública era muy poco lo que se hacía. Había toda una política de ir eliminando lo público, parece, y darle prioridad a lo privado. Entonces había tantas tareas que hacer, muchas las prioridades en ese momento, y naturalmente que, claro, y en una situación económica distinta a la que tenemos hoy día.
por lo tanto muchas políticas que uno dice, bueno, a lo mejor se puede haber hecho mejor. Claro que se puede haber hecho mejor, pero también uno no debe perder nunca de vista el contexto histórico en el que vivimos. Yo creo que se recuperó la democracia con un lápiz, no con violencia. Y yo creo que ese fue el principal mensaje, y siempre recuerdo la imagen después de que se supo el triunfo, el no, aunque ciertos sectores de la derecha no querían reconocerlo, era cuando hay un carabinero que es saludado por la gente. Yo creo que eso demuestra que imágenes que se repitieron en los últimos días. Y la verdad que eso, yo creo, me quedo con eso. No quiero quedarme con la parte negativa, la violencia, porque yo creo que ahí di un paso real. Y de ahí a conocer mucho la realidad que estuvo oculta por muchos años. Bueno, ¿cuánto nos habrá cambiado este país? Tomándome aquel ejemplo que usted menciona, Carabineros era un órgano represor también en aquellos años, y ese abrazo tiene un significado tremendo, porque es la reconciliación inmediata entre un pueblo que había sufrido maltrato, vejaciones, y aquel actor principal causante de aquellas vejaciones. Tanto ha cambiado nuestra sociedad, la sociedad chilena, que hoy por hoy ustedes saben, y desde hace bastante tiempo, la institución policial es una de las mejores evaluadas y más queridas en nuestro país. Sin duda, mira, yo soy convencido de hoy en día estamos a puerta de un país desarrollado, nos falta bastante sí todavía, pero la labor que cumplió Carabinero antes de democracia y post-democracia, sin duda que han sido muy diferentes. Hoy en día Carabinero es una policía moderna, informativa, obviamente tiene que cumplir sus funciones también de mantener, resguardar el orden y la seguridad, obviamente es parte de una policía importante, pero la función que le tocó a cumplir a Carabineros durante la dictadura, yo todavía recuerdo las protestas cuando teníamos que correr bastante y si éramos encontrados en ese momento, que yo era dirigente secundario, si nos encontraban en ese momento, vaya que éramos reprimidos. Entonces, ese abrazo sin duda que logró un acercamiento que hoy en día es histórico, y yo creo que Carabineros sin duda es la institución más valorable y más importante también dentro de las fuerzas.